Hola, soy Ana Karen Jiménez del Prado. Esta es mi evidencia 3 del mundo contemporáneo y les voy a hablar de los sucesos más relevantes de las últimas décadas a partir de la crisis del bloque socialista hasta la actualidad en la llamada era digital. Para comenzar, definiré los términos de globalización, terrorismo, unipolaridad y revolución digital. Globalización. En la actualidad se reconoce que la globalización surgió, en primer término, con los procesos migratorios de la prehistoria, en segundo lugar, como consecuencia del descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo, y por último, por la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones que se origina a finales del siglo XIX y se extiende hasta la época actual. La globalización, por consiguiente, es el resultado de un largo proceso histórico que se produce debido a la combinación de un conjunto de factores que incluye el desarrollo de las técnicas de navegación, la expansión de las relaciones comerciales, así como la difusión de los valores, las instituciones y la cultura provenientes de Europa. Así pues, la globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones, en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. Terrorismo. El terrorismo está definido como cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones a un civil o no combatiente cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población u obligar a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Por tanto, el terrorismo es la violencia practicada por grupos minoritarios que tratan de conseguir por la fuerza o por el chantaje social y político que sus crímenes ocasionen un fin político. Por tanto, solo practican terrorismo los grupos que están fuera del poder y desean influir sobre él con el terror. Unipolaridad. La unipolaridad es la forma de ordenamiento mundial que se impuso al término de la época bipolar y busca el dominio ejerciendo una determinada potencia mundial que es capaz de organizar, articular y hacer cumplir las reglas generales del sistema. En general, se refiere a un país o estado donde hay una sola opinión que busca dominar por encima del resto. La revolución digital. La revolución digital es el cambio de la tecnología mecánica, eléctrica y analógica a la tecnología digital, que ha tenido lugar desde 1980 y continúa hasta la actualidad. Implícitamente, el término también se refiere a los cambios radicales producidos por la informática y la tecnología de la comunicación durante la segunda mitad del siglo XX. La revolución digital marca el inicio de la era de la información. Ahora sí, procederé a explicar algunos de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas. Para comenzar, empezaremos hablando de la Guerra Fría y la relación con el término de unipolaridad, el cual definimos anteriormente. Como ya sabemos, la Guerra Fría fue un conflicto de carácter político, económico y social que duró de 1947 a 1953 como consecuencia de la victoria de Estados Unidos y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y que llevó a estos países a imponer su modelo al resto del mundo, dividiéndolo en dos doctrinas sociopolíticas. De aquí se deriva el término de mundo bipolar, puesto que existían dos superpotencias. La unipolaridad hace referencia a una sola superpotencia polarizando el sistema internacional. Esta forma era muy común en la antigüedad con el Imperio Romano, puesto que era considerado el tope de los países y fuerzas del momento. Con la finalización de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del momento, específicamente en la última década del siglo XX y principios de la primera década del siglo XXI. Otro suceso importante dentro de las últimas décadas fue la caída del Muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989 se dio uno de los sucesos más importantes de la historia mundial, la caída del Muro de Berlín. Fue en esta fecha en la que se dio a conocer que los ciudadanos de ambas partes de Alemania podrían pasar entre este y oeste, lo que significó un sentido de libertad para ellos que acababan de adquirir. Esto mismo llevó a la desintegración de la URSS. No fue hasta años después, en 1990, que se dieron las primeras elecciones libres en Alemania Oriental, donde finalmente se unificaron como uno solo y se formó bajo la órbita capitalista.
Otro suceso relevante que podemos relacionar fácilmente con uno de los conceptos definidos al inicio del video, que fue el del terrorismo, es el atentado a las Torres Gemelas. Este atentado fue una de las situaciones de mayor gravedad en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. 2 aviones fueron secuestrados por terroristas para modificar su destino y provocar tal colisión contra las Torres Gemelas, ubicadas en Nueva York. Con esto, ambos edificios quedaron en ruinas al derrumbarse y dejaron a su paso miles de víctimas. Este evento que nadie olvida tuvo una fuerte repercusión hasta nuestros días, entre ellas una parte de las consecuencias económicas a causa de malas decisiones por parte del entonces presidente George Bush. Por último, nos encontramos con la creación de Facebook. En 2009, un estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg creó una comunidad en la web para comunicarse entre personas a pesar de la distancia y así poder compartir entre ellos sus gustos, sentimientos y pensamientos en el momento preciso. Es una gran invención que ha marcado la historia debido al gran peso que tuvo alrededor de todo el mundo desde entonces hasta la actualidad, y es gracias a esto que cualquier persona puede tener acceso a este mundo virtual de comunicación. Este ha producido cambios en los mecanismos de comunicación y de difusión de ideas, entrando en el término de la famosa revolución digital ya definida al inicio del video.